La gente está puesta para aparentar lo que no es, lo que no tiene. Y eso está mal. Ustedes y yo, cristianos, estamos llamados, como decía la primera lectura de ayer, a hacer luz, no a hacer apariencias de luz. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de José en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que vas a hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, temerosos, y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Le respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces José llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha escogido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él le respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé le mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 88 vamos a responder todos. He encontrado a David mi servidor. Todos. He encontrado a David mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día le dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Todos. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Todos. He encontrado a David mi servidor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo le nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Todos. He encontrado a David mi servidor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido en sábado? Y él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes consagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, nuestra mente, que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Les invito a todos a repetir esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, hoy martes, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios. Hermanitos, el día de ayer observamos en el primer libro de Samuel cómo Dios le da una orden a Saúl y le dice: vaya, luche, pelee, y todo lo que ganen en el botín, todo va a ser consagrado al anatema, todo tiene que ser destruido, acaben con todo. Y vemos cómo Saúl fue, luchó, peleó y se quedó con lo mejor del botín, de la pelea.
las mejores ovejas, los mejores bueyes, el mejor de todo. Hasta el rey se lo trajo. Y Dios le dijo que a él le agradaba más la obediencia que la desobediencia. Que por haber desobedecido había perdido la realeza. Y desde ese momento fue descartado como rey de Israel. Ya no era el rey. Entonces hoy vemos cómo Dios no desampara al pueblo. Y ante el pecado de Saúl, de la desobediencia, envía al profeta Samuel a buscar un nuevo rey. Y este nuevo rey va a ser David. El rey David, el rey que Dios colocó en Israel para que lo gobernara, para que lo dirigiese. Y vemos cómo Samuel, pensando como humano, al ver al hijo más grande, al más corpulento, dice: este es. Y Dios le dice: yo no veo el corazón, yo no veo las apariencias, yo veo es el corazón. Aunque sea corpulento, ese no. Ya había escogido un corpulento, ya había escogido a Saúl, le había fallado. Ahora le dio la oportunidad al más pequeño, le dio la oportunidad a David. Eso lo vamos a leer, lo vamos a meditar en la primera lectura, que significa que ustedes y yo no podemos creer en las apariencias. Hay un refrán en Venezuela que dice: no todo lo que brilla es oro. Las apariencias nos engañan y hay mucha gente que se está dejando guiar por las apariencias. Y en segundo lugar, en el evangelio de este día, observaremos cómo los fariseos empiezan a criticar, empiezan a juzgar, empiezan a señalar las acciones de los discípulos de Cristo. Ayer observamos cómo empezaron a decirle: bueno, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Nosotros sí. ¿Por qué sus discípulos no hacen ayuno? ¿Por qué no cuidan las apariencias como nosotros las cuidamos? Eso le digo: ¿qué cuento de apariencias? El ayuno no es ponerse la cara triste y pálida, que todo el mundo se dé cuenta. No, ese no es el ayuno. El ayuno es como si Dios estuviera, como si el novio estuviera con ellos. Alegría, contentos. Y hoy vemos cómo los fariseos le dicen: ¿por qué los discípulos agarran espigas y comen algo que no está permitido en sábado? ¿Por qué? Andan pendientes qué hacen el otro, andan pendientes de las apariencias. Y Jesús le dice: un momentico, esas apariencias no valen. Cuando uno tiene hambre debe comer. Y miren al rey David, que fue el escogido de Dios, que fue el escogido del Señor, que Dios no vio las apariencias en él, vio la ternura, la nobleza de su corazón. Vamos pues a meditar la palabra de Dios, que hoy nos ayude a comprender que las apariencias no vienen de Dios, que las apariencias engañan, que no son del Señor. Vamos a prestar atención. El libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Escuchemos con atención. Cuando se presentaron ante él los hijos de Jesé, el hijo mayor de Jesé, dijo Samuel: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. Lo repito: el hombre se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Una vez más, ojalá que esta palabra de Dios haga eco hoy en nuestros oídos, en nuestra mente. Que no lo olvidemos. El hombre se fija de las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Y eso es una realidad que hasta hoy la estamos viviendo, que hasta hoy la estamos experimentando, que ustedes y yo podemos observar en este mundo que hay muchas apariencias. Sí, la gente está puesta para aparentar lo que no es,
lo que no tiene. Y eso está mal. Ustedes y yo, cristianos, estamos llamados, como decía la primera lectura de ayer, a hacer luz, no a hacer apariencias de luz. Ustedes y yo estamos llamados a hacer claridad, no apariencias de la claridad. Ustedes y yo no somos auténticos, somos lo que las otras personas son. Miren, por ejemplo, sin ofender a las mujeres, las quiero, las aprecio y me alegra de que estén escuchando el Evangelio del día. Pero hay muchas que para salir de la casa, por ejemplo, tienen obligatoriamente que colocarse algo en la cara, pintarse, maquillarse. Esconden la originalidad de la belleza y colocan encima algo que no es auténtico, algo que no es original, y eso está mal. ¿Y quiénes son los que han llevado a que las personas se vuelvan dependientes de la pintura? Las grandes empresas que se lucran vendiendo sus productos. Oye, nosotros debemos ser auténticos, debemos ser libres. Los medios de comunicación nos han atrapado que si usted quiere adelgazar, tómese este producto, compre este equipo, compre aquella máquina, compre aquello para que usted adelgace. Y miles de personas esclavas a esos productos están buscando adelgazar. No nos dejan ser auténticos. Dios mira no las apariencias, Dios mira el corazón. Las apariencias nos engañan hasta el punto de que ustedes y yo queremos aparentar. ¿Quién soy yo? De acuerdo a lo que tenga, de acuerdo a lo que posea. El otro día miraba un video y miraba cómo una persona millonaria antes de morir decía: yo tuve, algo así parafraseando, yo tuve los carros más costosos del mundo, pero al fin descubrí que en un carro último modelo, lo ultimito, lo maximito, y en un carro viejito se puede llegar al mismo lugar. Y eso me llamaba la atención, porque a veces creemos que por aparentar y creernos más que los demás, nosotros suponemos que vamos a alcanzar mejores cosas. Mentira. Todos somos iguales. Dios no mira las apariencias, Dios conoce nuestro corazón. Eso es importante que lo recordemos y que nunca lo olvidemos. Hoy día en que nos han hecho que ustedes y yo seamos robots, que ustedes y yo hagamos lo que los demás quieren que hagamos, nos vuelven dependientes de las modas, nos vuelven dependientes de las drogas, nos vuelven dependientes de las compras, nos vuelven dependientes del confort, de la comodidad, nos vuelven dependientes que si no tenemos aquello, entonces no estamos tranquilos. Mentira, error, engaño. Y nosotros, los seres humanos, nos hacemos dependientes de lo que los otros quieran. Y perdemos algo que se llama autenticidad, originalidad. Somos lo que los demás quieren que seamos, pero no somos auténticos. Las apariencias de este mundo nos han truncado la esperanza. Las apariencias no permiten que la fe crezca. Aparentar ser ateo hoy día es una moda. Aparentar decir no creo en Dios es una moda. Por ejemplo, mire, sáquenlo por aquí para que ustedes se den cuenta. Todos los domingos hay misa y ustedes y yo debemos asistir a la Eucaristía. Si no vamos a la Santa Misa, estamos cometiendo pecado mortal. Debemos ir a la Santa Misa y no podemos comulgar. Oye, todos los días hay misa y hay personas que tienen la oportunidad de ir a la Eucaristía. Obligatorio ir a misa los domingos. ¿Qué es esa apariencia? Aquellos católicos que no van a misa los domingos, pero de repente hay un acto social, como la gente lo llama. Hay un matrimonio. Entonces yo voy a ir a la misa porque yo sí soy católico. Campo y anchura que llegó la gordura, llegué yo a la misa. Y no solamente eso, pasaron varios domingos
donde yo no fui a la misa, no comulgué. Tengo tiempo sin confesar. Llega la hora de comunión. Yo sí soy católico, yo hice la primera comunión. ¿Quién va a comulgar? Yo me paro y voy y comulgo. De cualquier manera, de cualquier forma. ¿Por apariencias? ¿Para quedar bien delante de la gente? ¿Para figurar? ¿Para hacer lo que no es? Eso está mal. Dios no mira las apariencias. A Dios no les importan las apariencias. Ustedes y yo no podemos aparentar delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo colocó el ejemplo que fueron dos hombres a orar en el templo? El fariseo oraba de pie y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no robo, yo no mato, yo ayudo, yo hago esto, hago ayuno, pago el diezmo. Y estaba el publicano que de rodillas oraba y decía: atrás, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Y dice Jesús: yo les aseguro que aquel publicano quedó justificado. ¿Por qué? Porque era auténtico, porque era como era. No aparentaba nada malo, no aparentaba cosas que no era. Las apariencias han hecho que ustedes y yo cambiemos. El dinero ha hecho que ustedes y yo compremos formas de aparentar. El mejor celular, la mejor casa, el mejor carro. Esa persona sí tiene, esa persona sí vale. Tontería, falso. Delante de la presencia de Dios todos somos iguales. Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón. Significa que ustedes y yo debemos aprender a valorarnos los unos a los otros por lo que somos, porque somos seres humanos. Santiago coloca otro ejemplo. Dice Santiago: si llega un rico a sus reuniones con un anillo de oro, bien vestido, bien peinado, bien planchado y arreglado, ¿qué hacen ustedes? Salen corriendo y le dicen: pase, siéntese aquí. Pero si llega un pobre andrajoso oliendo mal, ¿qué le dicen? Siéntese allá de último. Eso está mal. Por eso el Señor llegó a decir: los últimos serán los primeros, y esos primeros van a ser los últimos. En español significa: ustedes y yo nos llenamos de apariencias y creemos que por aparentar tener cosas materiales, que por aparentar ser lo maximito, vamos a ser siempre lo primero. En la escuela de Dios, en la presencia de Dios, no será de esa manera. Dios mira el corazón. Repito, escuchen. Tampoco, oigan, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Me llama la atención porque fueron pasando los 7 y dice la palabra de Dios: a ninguno de ellos lo escogió el Señor. Le digo: pasaron todos tus hijos, falta uno que está por allá trabajando, cuidando las ovejas. Y entonces Samuel dijo: llámenlo. Escuchen cuando llegó. Y José lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque ese es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. ¿Dónde lo ungió? Delante de sus hermanos. Aquellos que tenían grandeza, aquellos que eran mayores, aquellos que tenían mejores capacidades. Dios ungió a David, que era un muchachito, que era rubio, que era no de la misma forma que los hermanos, de buena apariencia. Y ustedes no se acuerdan cuando la palabra de Dios más adelante va a enseñar, cuando se presenta a Goliat a enfrentar a los israelitas, le dice: búsqueme a uno con el que yo voy a pelear, el que sea lo peleo, búsquelo. Y cuando vino David, el gigante se quedó viéndolo y se reía, le decía: ¿a este perro me trajeron? ¿A este hueso me trajeron? Ni que yo fuera un perro. Búsquenme a un soldado, a un peleador. Este vagabundo, este peladito, este niño va a pelear conmigo. Lo despreció. Empezó a maldecir al Dios del cielo. Y David, con una piedra en la frente, lo venció.
Dios muestra en David la debilidad. Dios muestra en David la pequeñez. Dios muestra en David que él no se fija en las apariencias. Dios muestra en David que Dios se fija en el corazón del ser humano, que Dios se fija en la humildad, en la sencillez. Y Dios lo dejó claro. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 1, cuando vino a nacer Cristo. Cristo no nació en un palacio. Cristo no nació en un lugar grande, pomposo. No, Cristo nació en un pesebre. Cristo nació en un pesebre, en una pesebrera, lugar donde estaban los animalitos, en un lugar pequeño. Que hoy la primera lectura nos dé esta gracia de entender que Dios no mira las apariencias. Así que si estamos aparentando lo que no somos, debemos practicar la autenticidad. Y en el Evangelio, ustedes y yo podemos observar cómo San Marcos capítulo 2 versículo 23 nos narra que Jesús caminaba por los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? ¿Qué cuidaban los fariseos? Las apariencias. ¿Qué cuidaban los fariseos? Si quieren, lean Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando Jesucristo le dice a los fariseos: por fuera limpiecitos, pero por dentro llenos de podredumbre. Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Qué era lo que ellos cuidaban? El aparentar, el parecer, pero no cuidaban su alma, no cuidaban su espíritu, no cuidaban el interior, solo lo del exterior. Cuando vieron que los discípulos estaban haciendo algo que la ley no permitía, las apariencias, entonces le reclamaron: a ver, ¿por qué ellos comen? ¿Por qué ellos trabajan? ¿Cómo se les ocurre hacer ese trabajo tan grande en sábado? Arrancar espigas, en las manos molerlas y comer. ¿Cómo se le ocurre? No se debe hacer. Jesús le dijo: ¿ustedes se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David? Y nosotros recordamos hoy a David. Cuando Dios lo escogió, no vio las apariencias en David, vio el corazón. Como cuando tuvo hambre fue a la casa del sumo sacerdote, comió del pan consagrado a Dios que no podía comer, que la ley se lo prohibía. Él comió y le dio a sus seguidores, a los soldados, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús da la enseñanza. Ustedes y yo debemos aprender que Dios no es un Dios de apariencia. Y Jesús coloca el ejemplo de David para que ustedes y yo tengamos presente que el rey David, cuando estaba siendo perseguido, acudió al santuario y no se puso a prestar atención a todo el ritual. Tenían hambre y comió. Y le dijo: si esta gente tiene hambre, ¿por qué ustedes le van a decir que no coman? ¿Por qué las apariencias de decir yo cumplo la ley, yo hago lo que dice la ley? Pero si realmente nuestro corazón está sucio, nuestro corazón está cochino, nosotros no podemos ser bombillos de porche. No podemos ser el bombillo de al frente que está puesto para alumbrar afuera. Debemos alumbrar adentro. Debemos alumbrar a los de la casa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos.